pasado 23 de febrero hemos conocido la quinta condena a España por parte del Comité DES de Naciones Unidas, en un caso de desahucio y luego un peregrinaje por albergues bastante espantoso. Se trata de una familia con 4 hijos que fue desahuciado por impago de alquiler en Madrid y a partir de ahí pasó por diversos albergues municipales sin que se tuviera en cuenta su situación y sin darle ninguna alternativa. Los niños han sufrido bastante, han tenido que convivir con personas que viven en albergues o que pasan por albergues y que están en ocasiones tienen problemas pues, de alcoholemia o problemas de salud mental. En ocasiones la familia ha sido separada, el marido y la mujer, y han reivindicado y han denunciado muchas veces la situación lamentable de los albergues municipales. La situación ha llegado al punto de que la madre, cuando fue desahuciada, se encontraba en estado de gestación. Bueno, pues unos meses más tarde, al 7º mes de gestación, sufrió un aborto estando en el albergue, a pesar de haber estado denunciando que la situación sanitaria y de salubridad de los albergues era muy mejorable, pero no recibieron ninguna atención por parte del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, perdió el niño y siguieron siendo trasladados de albergue en albergue y finalmente fueron echados del último de los albergues. Esta familia ha terminado viviendo en Cañada Real, en un alquiler, en una vivienda del sector 6, donde desde el mes de octubre pasado se ha cortado la luz por parte de la empresa Naturgy, sin que por parte de la Comunidad de Madrid ni el comisionado hagan nada por restablecer la luz. Han pasado Filomena, recordemos una familia con 4 hijos menores en el sector 6 de la Cañada Real, después de haber sido desahuciados de alquiler y pasar por varios albergues. Bien, la situación, ya digo, ha sido acogida por el Comité DES y declara que se ha vulnerado el derecho a la vivienda de esta familia, primero por el desalojo y luego también porque los albergues suponen un trato degradante y porque no suponen el paso a una alternativa, sino que son el paso a quedarse en la calle. Por lo tanto, el comité declara que se ha vulnerado el derecho a la vivienda y ordena que España compense a esta familia, le provea de una vivienda alternativa lo antes posible y le compense económicamente. Además, contiene una serie de recomendaciones, y esta vez ya es la quinta, para que en el plazo de 6 meses España remita un plan escrito a Naciones Unidas indicando cómo va a adoptar medidas para que no se sigan produciendo este tipo de situaciones. Esta condena viene por el incumplimiento de un tratado internacional, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está firmado por España desde el año 1976. La vulneración de este pacto y de su protocolo facultativo es lo que ha declarado esta resolución de Naciones Unidas y comporta una obligación de reparación a la familia. En caso de que no se haga, y es probable que no se haga porque las autoridades españolas en ocasiones están siendo muy resistentes a cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas, en caso de que no se haga, la familia va a tener una acción de reclamación patrimonial a la administración y va a exigir responsabilidades. Así que, bueno, aparte de la vergüenza internacional y a nivel interno que supone ser condenado por 5ª vez por Naciones Unidas en derecho a la vivienda, hay que decir que España es el número 1 en la actualidad en resoluciones condenatorias por parte del Comité de Naciones Unidas en materia de vivienda, lideramos el ranking, tenemos ese triste orgullo. Además, es que existe una responsabilidad patrimonial de la Administración. Por tanto, el daño es doble. Y en la medida en que no se cumplan las recomendaciones de este comité para evitar nuevos desahucios en el futuro, se seguirán produciendo este tipo de denuncias y las resoluciones de Naciones Unidas pues irán cayendo una tras otra. En la actualidad se están tramitando varias decenas más y si no se ponen medidas urgentes va a seguir habiendo condenas contra España. En definitiva, estamos en una situación de vulneración sistemática del derecho humano a una vivienda adecuada, que España ha ratificado en acuerdos desde el año 1976 y no se pone remedio a ello. Ahora, bueno, hay una ley de vivienda en trámite a nivel estatal y parece que ahí se quiere poner alguna medida, pero a día de hoy, y especialmente en regiones como la Comunidad de Madrid, no se pone ningún freno y, bueno, pues la vivienda está en manos del mercado, hasta tal punto de que la gente está siendo expulsada del centro de las ciudades, está siendo desahuciada, no hay alternativa habitacional, hasta el punto de que la vivienda pública, la poca disponible, en ocasiones se ha vendido a fondos extranjeros
Y bueno, pues esto es como un salvaje oeste en materia de vivienda. No hay ley, no hay orden, no hay amparo. El artículo 47 de la Constitución, ese que dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna, no entra en vigor, no rige para la mayoría de la población. Lo que hay aquí es, bueno, pues mercado de la vivienda, inversión inmobiliaria, modernización del mercado de alquiler, competición entre precios y jugadores del mercado inmobiliario, pero no hay derecho a la vivienda, derecho constitucional ni derecho humano. Claro, la futura ley de vivienda estatal tiene un montón de deberes por delante, porque la situación es muy dramática en materia de vivienda. Acumulamos desde el año 2009 más de 1 millón de desahucios sin alternativa habitacional, que se dice pronto. Hemos atravesado una burbuja inmobiliaria en torno a la hipoteca que estalló en 2008 y ahora atravesamos una burbuja inmobiliaria en torno al alquiler en las grandes ciudades que está expulsando a muchas personas a las periferias o incluso a otras provincias, o los está condenando al hacinamiento, ¿no? o a vivir permanentemente en casa de los padres para las generaciones jóvenes. Tenemos una media de emancipación en España de 32 años. Es muy difícil que haya relevo generacional, formar un proyecto de vida y formar familias, etcétera, etcétera, con una edad de emancipación de 32 años. Y ahí tiene mucho que ver el libertinaje en materia de vivienda. Por tanto, la ley estatal tiene por delante muchísimos retos. Debe contener medidas que establezcan un suelo mínimo para todas las comunidades autónomas, porque recordemos que en nuestro país la Constitución otorga a las comunidades autónomas la competencia exclusiva en materia de vivienda. Y desde el punto de vista estatal se puede regular y se debe regular una ley que establezca un suelo de derechos, un suelo de ejercicio de derechos, no un suelo de otro tipo, sino un suelo de derechos mínimo por el cual cualquier persona, con independencia del lugar en el que viva, pueda tener garantizado que en condiciones razonables va a poder acceder a una vivienda y que en condiciones razonables no va a ser expulsado de esa vivienda, sobre todo tratándose de personas como deudores de buena fe o personas que han caído en situación de vulnerabilidad económica de buena fe, que es, bueno, pues la mayoría de la gente que está sufriendo el tema de la vivienda. Así que eso sería una primera tarea, establecer un suelo mínimo. Y a partir de ahí podemos hablar de diferentes medidas que deben incluirse en esta ley estatal de vivienda. En mi opinión, hay que enlazar el derecho constitucional a la vivienda a nivel de derecho interno con los tratados internacionales de derechos humanos para dar una perfecta coherencia entre la consideración que se le da a la vivienda en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la configuración legal concreta que va a tener en nuestro país una vez que sea aprobada esa ley. Es decir, que tiene que remitirse a la perspectiva de derechos humanos en la configuración del derecho a la vivienda. Por otro lado, cabe, como han hecho algunas comunidades autónomas, establecer unos marcos para que ese derecho pueda ser reivindicado de manera subjetiva ante los tribunales en determinadas circunstancias si no se cumple. Hay que enlazar con la doctrina del Tribunal de Estrasburgo en materia de desahucios y con la doctrina del Comité DES en materia de desahucios, que prácticamente son concurrentes, que viene a decir que antes de que un juez autorice un desahucio de una familia, tiene que hacerse un examen de proporcionalidad, ver los intereses en juego. No es lo mismo el interés que pueda tener un particular que solo tiene dos propiedades, la suya y otra que tiene alquilada, y hay una familia que no le paga y él necesita ese alquiler para su propia subsistencia, que el interés que pueda tener en desahuciar pues un gran tenedor como las empresas y los fondos que han aterrizado en nuestro país a partir del año 2013, una nueva realidad, unos actores económicos que con miles de viviendas en propiedad utilizan una gestión fría y calculadora de la vivienda para subir las rentas, instar desahucios, recuperar la posesión, etcétera, etcétera. Ahí, claro, no es lo mismo tampoco
desahuciar a una persona con un sueldo medio aceptable y con una perspectiva laboral estable, con un contrato indefinido, una persona joven, sin cargas familiares, que desahuciar a una familia en la que hay 2 niños y solo hay un adulto a cargo que tiene un contrato a tiempo parcial o que no tiene empleo y que difícilmente a través del mercado va a conseguir encontrar una vivienda alternativa. Por lo tanto, ese juicio de los intereses en juego cuando se solicita un desahucio por parte de un propietario debe ser examinado con mucho detenimiento por parte del juez. Y esa es una tarea que debe incluir la Ley Estatal de Vivienda para que nuestras leyes no permitan desahucios, como todos hemos visto en la televisión, donde familias que no van a poder ir más que debajo de un puente se queden en la calle sin que haya amparo ni alternativa por ninguna parte. Incluso diría, ¿cabe establecer moratorias y suspensiones de desahucios? Hombre, está claro que en aquellos casos en los que haya un gran tenedor, una gran empresa que se dedica a explotar alquileres y que quiere desahuciar a una familia que no puede pagar su alquiler, bueno, ese gran tenedor, esa empresa que explota alquileres debe tener una responsabilidad social. Y si hay una familia que tiene que aguardar durante 1 año o 2 años o el tiempo que sea hasta que las administraciones provean una alternativa de vivienda, pues tendrá que soportarlo, ¿no? Esto es, bueno, pues adoptar los marcos del juicio de proporcionalidad a la hora de los desahucios en un procedimiento judicial. Lo mires por donde lo mires, el tema de la vivienda en España, todos son déficits y todos son fallas en las que el Estado no ha llegado. Es que se ha delegado durante décadas la provisión de vivienda en el mercado y existen unas regulaciones mínimas o inexistentes. Y comparado con Europa, estamos lejísimos en casi todos los parámetros. Estamos muy lejos en inversión en porcentaje del PIB en vivienda pública y social. Estamos muy lejos en las medidas de control de alquileres que se puedan dar en las grandes ciudades y de freno a la segregación espacial, a la gentrificación y a la pérdida del centro de las ciudades, a la pérdida de la vida en el centro de las ciudades. Estamos muy lejos también en términos de parque público de vivienda o parque social de vivienda en España, que tiene un porcentaje del 1,5% aproximadamente, mientras la media europea se sitúa en un margen de entre el 15 y el 30%. Igualmente, aparte de la vivienda pública, estamos muy lejos en materia de porcentajes de alquiler y de propiedad. Nuestra estructura de mercado de vivienda está muy basculada sobre la propiedad, mientras que en los países europeos el régimen de tenencia predominantemente es de alquiler. Eso hace también que la cultura de propiedad, bueno, pues se encamine hacia un lado o hacia otro. También a nivel fiscal, las imposiciones y las obligaciones sobre viviendas vacías es muy distinto lo que sucede en España a lo que sucede en otros países. Aquí estamos viendo unas resistencias viscerales, atávicas, a cualquier tipo de presión fiscal o incentivos para sacar las viviendas vacías al mercado, hasta el punto de que se recurren las medidas que algunas autonomías hacen, como Cataluña o País Vasco o Navarra, se recurren al del Tribunal Constitucional alegando un ataque al derecho a la propiedad. Tenemos que recordar que la propiedad no es un derecho ilimitado, sino que es un derecho que tiene que estar sometido también a su función social. La propiedad tiene que resultar al final en un beneficio para todos, no en un beneficio para unos pocos y la miseria para el resto. Por tanto, la función social de la propiedad, algo que está asumido completamente en el resto de Europa, aquí en España parece que es un tabú, parece que es un ataque a principios no se sabe de qué. Recientemente, de hecho, ha habido una resolución del Parlamento Europeo que pone negro sobre blanco todas estas cuestiones. Considera la vivienda como un derecho humano fundamental, y así se expresa en esos términos. Considera que hay que poner medidas fiscales para animar la vivienda vacía a que entre en el mercado. Asume que hay que poner controles a las subidas abusivas de los alquileres sin ningún miedo y habrá que ensayar esos modelos para ver hasta dónde se llegan. Dice que hay que aumentar el porcentaje de PIB en vivienda pública, dice que hay que aumentar el número de vivienda pública, el Estado tiene que ser un actor dentro del mercado, porque está claro, después de 2 burbujas inmobiliarias, que el mercado por sí solo no va a dar vivienda para todos. Necesitamos un sector público de vivienda que contribuya a nivelar los desmanes del mercado y que impida que haya capas de la población que cada 4 o cada 8 años tienen que sufrir un desahucio y quedarse a la intemperie.
Sí, bueno, el mercado mira por sus beneficios. El Estado ha estado ausente prácticamente durante los últimos 40 años en materia de vivienda, en lo que es proteger frente a desahucios, amparar a la gente que sufre los efectos devastadores de las explosiones de las burbujas inmobiliarias, y quien ha estado ahí al quite ha sido la sociedad civil. Todo el movimiento por la vivienda, asociaciones de vecinos, militantes de muchos partidos y destacadamente la plataforma de afectados por la hipoteca y el sindicato de inquilinos últimamente son entidades que han estado amparando y auxiliando en una verdadera tarea de auxilio en materia de derechos humanos a muchísima gente que se quedaba en la calle, ¿no? Literalmente. Se ha conseguido en un momento dado impugnar, discutir la legitimidad de una orden de desahucio cuando esa familia se va a quedar en la calle y cuando quien está desahuciando es un banco. Y eso lo ha conseguido la sociedad civil a base de ponerse en las puertas, reivindicar el derecho a la vivienda, reivindicar un derecho humano y reivindicar, digamos que, otra manera de tratar la vivienda, no solo como un bien de mercado, ¿no? Y bueno, pues ha recibido y recibe un apoyo mayoritario por parte de toda la ciudadanía. Casi todo el mundo está de acuerdo en que la vivienda tiene que estar protegida de las fauces del mercado, de las aristas más cortantes del mercado, y que tiene que haber una protección de las familias más vulnerables y en general de cualquiera que de buena fe pues, esté en su vivienda y esté intentando hacer bueno, pues, su vida hacia adelante, ¿no? Entonces, ahí la sociedad civil ha conseguido movilizar y ha cambiado el guión, ha puesto el tema de la vivienda encima de la mesa, ha conseguido discutir a los grandes poderes económicos las medidas que debían adoptarse y discutir el guión de la salida de estas crisis. Y en la actualidad, bueno, al cabo de muchos años de movilización y de varios ciclos y de mucha gente que ha sufrido mucho, que se ha dejado muchísimas horas, estamos a las puertas de que se apruebe una ley estatal que ojalá cumpla alguna de las expectativas que hay puestas en ellas, en el sentido que hemos dicho, de proteger el derecho a la vivienda y garantizar que en el futuro se establece un mínimo a partir del cual hay una garantía suficiente para no quedar a la intemperie y para tener una seguridad en la vivienda y no tener que vivir a 40 kilómetros del centro de trabajo o tener que ocupar viviendas vacías o tener que estar criminalizado y señalado porque no tienes dinero para pagar un alquiler completamente abusivo, ¿no? Así que, bueno, pues creo que estamos aquí sobre todo por el papel de la movilización durante los últimos 10-12 años. Creo que hemos llegado aquí gracias a ese trabajo, así que espero que ahora eso culmine con una ley estatal que cumpla con las expectativas, ya digo, y no obstante me temo que habrá que seguir peleando y la sociedad civil deberá estar alerta porque la vivienda, el ladrillo, sigue siendo, se ha convertido además cada vez más en un bien de inversión y hay mucho capital internacional y nacional mirando al ladrillo como una inversión fácil en la que no se tiene que producir ningún bien para la sociedad, lo único que hay que hacer es comprar ladrillo y luego esperar a que vengan los inquilinos para sacarle las rentas, ¿no? Es una actividad, este rentismo profesionalizado que debería, bueno, se le debería poner fin, ¿no? Y mientras eso no suceda, la sociedad civil va a tener que estar muy alerta.